Sí. Podemos cambiar nomás. Carlos Fuentes, muchas gracias por esta conversación para Canal 22. Encantado, José, de recibirlos. Muchas gracias, Guadalupe. A ti. Conocía la historia, ignoraba la verdad. Así arranca la novela Los años con Laura Díaz. Un proceso similar vives, particularmente con esta historia que te es tan familiar, tan entrañable. Conocías la historia. ¿Qué te revela de ella? ¿Qué se te revela de ella a través del proceso narrativo? Bueno, la primera frase lo dice todo, la que acabas de citar, José, ¿verdad? Conocía la historia. Podemos conocer la historia, podemos consultar archivos, periódicos, libros, pero conocer la verdad es otro asunto muy, muy diferente. Porque no depende de datos objetivos, de datos estadísticos o de narraciones pretendidamente objetivas solamente. Sabemos que la historia es siempre una transmutación de la realidad en imaginación, la verdadera historia, y esto lo logra la novela. La función de la novela es darle a la historia su verdadera dimensión, que es la de la imaginación, volver a fundar la verdad, no en los hechos, sino en la imaginación. Pero estamos hablando también de una historia familiar. Y entonces a mí me interesaría que también exploráramos qué se te revela, no de la macrohistoria, sino de esa historia íntima. Mira, me regresa a mi infancia porque yo crecí en el extranjero debido a los puestos diplomáticos de mi padre, pero todos los veranos venía a México y pasaba una temporada con mi abuela que vivía en Jalapa, Veracruz, y otra que vivía en la calle de Guanajuato, aquí en la colonia Roma. Y cualquier educación en lengua inglesa que se me hubiese dado era totalmente aplastada y superada por la extraordinaria vivacidad, colorido y verdad íntima y fabulación, capacidad de leyenda de mis dos abuelas. Eso formó para mí una realidad paralela que, siendo la verdad de ellas, la verdad de su juventud en Sonora, en Veracruz, en la Ciudad de México, para mí se convirtieron en historias fabulosas y en la base, en consecuencia, de esta novela que pude escribir muchos años más tarde, cuando ya ese pasado, a través de la escritura, se convirtió para mí en futuro. Bueno, estamos hablando de que esta novela también tiene una polifonía de voces que a lo largo de tu obra siempre has apostado por eso. Sin embargo, el personaje de Laura Díaz no es un personaje que se te imponga, no se impone dentro de la novela. Y es una mujer, digamos, que es la contraparte de Artemio Cruz. Yo no sé si esta polifonía de voces que logras en la novela sea a través de la voz de una Laura que no se impone, ¿no? Sí, porque no debemos olvidar, bueno, voy a revelar un poco un secreto de la novela, que la historia de Laura Díaz es el recuerdo de su bisnieto. Esta es curiosamente una novela, no tan curiosamente, que se abre en Detroit en 1999, cuando el bisnieto de Laura Díaz va a fotografiar los murales de Rivera, y se cierra en Los Ángeles en el año 2000, con ese mismo narrador y su compañera, revelando que ellos han contado la historia de Laura Díaz, que ellos han consultado libros, han leído, han hecho un montón de cosas para saber ese pasado, de manera que hay una novela dentro de la novela en ese sentido, pero además hay un hecho, y es que es una novela que tiene su centro en México, pero que tiene su obertura y su epílogo en los Estados Unidos, lo cual también tiene un sentido. Finalmente la historia entra por Veracruz, entra con inmigrantes alemanes, españoles, por el puerto de entrada tradicional a México, que es Veracruz, pero sale por Los Ángeles, el Pacífico, los Estados Unidos. Eso dice mucho también sobre el destino de México y sobre el destino de la novela y los personajes. ¿Cuál es tu sensación de ese destino de México? Que tenemos que reconstruir la vida mexicana. Que la historia que yo cuento es la historia muchas veces de una ilusión muy poderosa que nació desde el principio del siglo y corrió hasta hace muy poco. Y ahora estamos viviendo la historia de desilusión. Y por eso siempre concebí Los años con Laura Díaz como el otro lado de la medalla de la muerte de Artemio Cruz, de otra novela mía. Pero si ustedes lo observan, en la muerte de Artemio Cruz hay un hombre que está muriendo. Hay un hombre que se está desintegrando a medida que un país se hace. En Los años con Laura Díaz hay una mujer que se está haciendo, que se está formando a medida que el país se desintegra. Hablemos justamente de
de esta Laura Díaz, de cómo está hecha esta Laura Díaz. A mí me interesa mucho plantearte este problema que de alguna manera ya había sido propuesto por Flaubert. Madame Bovary c'est moi, Laura Díaz también de alguna manera eres tú. ¿Qué es lo que te permite penetrar el alma de esta mujer que se está construyendo, como tú lo dices? Hablemos de este ejercicio de otredad. Sí, es obvio que no solo las mujeres pueden escribir sobre las mujeres, ni solo los hombres sobre los hombres, ¿verdad? Sino que por fortuna hay una diferencia, y como dicen los franceses, la différence entre, ¿verdad? Entonces, yo creo que si tomamos los ejemplos de los grandes personajes femeninos creados por Tolstoy, Dostoyevsky, Balzac o Flaubert, a quien acabas de mencionar, también podemos hablar de los grandes personajes masculinos creados por Virginia Woolf, Emily Bronte y un sinfín de novelistas, y sobre todo novelistas de la actualidad y en lengua española, que hay tanta mujer escribiendo excelentes novelas y usando a personajes femeninos, ¿no? Madame Bovary c'est moi, sí, porque soy capaz de imaginarla, no por otro motivo, ¿no? Soy capaz de imaginar a Laura Díaz con una gran ayuda de los descendientes de Laura Díaz, porque repito, esta novela la escribí con los nietos y bisnietos de esa mujer, los traía de la mano siempre, y a los hijos de los hijos de los hijos, es casi una descendencia bíblica que me ayudó a escribir la novela, a ponerme constantemente en el sitio, en los zapatos de su familia y además de los otros personajes, de los hombres de la novela, para ver cómo veían ellos, cómo querían ellos, cómo odiaban ellos en su momento a Laura Díaz. Sigamos hablando de qué está hecha Laura Díaz. Por un lado nos presenta la transgresión femenina en un país de machos. Sí. Por otro lado se impone una cierta prudencia que la hace regresar siempre al núcleo familiar, a la inercia de la familia, a su raíz. Hay un juego dialéctico entre la libertad y la conservación de una identidad. Sí, porque finalmente yo creo que lo que Laura Díaz sí entiende a lo largo de su vida es que va a ser con otros. No va a ser sola, que conquistar la individualidad no tiene sentido si no es una individualidad acompañada de una sociedad, y empezando por el núcleo social primigenio que es la familia. Esto es una cosa, yo creo que se dio casi de una manera natural mientras escribía la novela, pero que claro, yo la tenía pensada. Es Laura Díaz con los demás, es ella con nosotros, es ella con ustedes, es ella siempre acompañada. En Artemio Cruz dividí mucho en yo, tú, él, ¿verdad? Aquí es un ella con un nosotros, o un ella con un él, o un ella con una ella. Hay la relación con Frida Kahlo, por ejemplo, que es una relación entre mujeres, hay la relación con Jorge Maura, su amante español, hay la relación con los hijos, de manera que ser el autor, ser Laura Díaz, es ser Laura Díaz más quienes acompañan a Laura Díaz, más sus amantes, más sus hijos y más su sociedad. Sin embargo, ella se sale de ese núcleo familiar en un momento dado para probar otras cosas, pero siempre regresa ahí, ¿no? Siempre regresa, siempre tiene la sabiduría de regresar siempre. Si no, su opción es la soledad. Todos sabemos que la opción de la individualidad extrema es la soledad, no es el éxito y la satisfacción, a menos que tenga una voluntad de eremita, ¿verdad? Sí, claro. Al final de la novela, dos jóvenes mexicanos recuperan su memoria. Sí. Y ahí está presente como nunca el juego de la imaginación, con una inmensa fe en la palabra. Una fe en la palabra para transfigurar nuestras vidas, para convocar las sombras de los muertos y darles vida. Hay un deseo de que la novela transforme el futuro, pero también, y esto me parece muy importante, que pueda transformar el pasado. Sí. ¿Tiene la palabra tal poder? Yo creo que tiene ese poder. En alguna ocasión Tolstoy dijo, toda batalla descrita en una novela es una ficción, por fuerza. La guerra y la paz está escrita 50 años después de los hechos, pero se presenta como una novela histórica. Les voy a contar una historia que le pasó a García Márquez, muy divertida. Se encontró a Frederick Forsyth, el autor del Jaguar, ¿cómo se llama esta novela? Es un thriller, ¿verdad? Y le dijo, qué buena su novela. Se trata en esta novela de un atentado contra la vida del general de Gaulle, el presidente de Francia. Y le digo, qué buena su novela, pero qué lástima que al final el asesino, el Jaguar, no mata a de Gaulle.
Y Forsyth le dijo a García Márquez, pero es que no lo mató. El chacal, ¿no? El chacal, perdón, sí. El chacal, sí. No lo mató, salió con vida. Y García Márquez le dijo, si usted hubiera matado a De Gaulle, esa sería la verdad dentro de 100 años. Y yo creo que ese es el poder transfigurador que tiene la novela, de volver a fundar la realidad en la imaginación. Y esa es una realidad, la imaginación es una realidad, es lo que está diciendo Velázquez en Las Meninas o Cervantes en Don Quijote o el ejemplo que ustedes me quieran dar, ¿no? Pero no sé si me desvío de tu pregunta un poco. Sí. Lo que me parece interesante es también esta posibilidad de rescatar nuestro mismo pasado, de refundarlo. Sí. No, y eso más en un país con un pasado que ha sido tan conflictivo como el de México. Pero yo creo que el esfuerzo realizado por la cultura mexicana, por lo menos siempre ha existido ese esfuerzo, pero se acentuó mucho con la Revolución, que fue una revelación del país a sí mismo. El país se reconoció a sí mismo y creó una cultura muy notable que yo trato de reflejar, por cierto, en mi novela a través de la aparición en ella de creadores como Javier Villaurrutia, José Gorostiza, Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz. Hay una serie de gentes que aparecen en la novela. Y gracias a eso, nuestro país, yo creo, por primera vez en América Latina, aceptó que era un país multicultural. Durante el siglo XIX, la América Latina pretendió que era europea, ¿no? Que no había historia india, que no había historia negra y que no había ni siquiera historia española, había una hispanofobia espantosa. La Revolución Mexicana recobre todas las identidades y todas las tradiciones culturales para confirmar que tenemos una identidad. Eso ya lo sabemos. Yo creo que no está ya en duda que México tiene una clara identidad, un claro perfil. Ahora nuestro problema, y es un problema intelectual, es un problema cultural y es un problema político, es pasar de la identidad a la diversidad. Y esta novela es un esfuerzo en ese sentido también. Ahora, a nivel personal, a nivel familiar, sí, también se da esta posibilidad de refundar el mismo pasado. Hay, por ejemplo, algunos personajes sí, que en la vida real, como lo planteas al final del libro, tú señalas lo que realmente había pasado con los personajes y nos dejas ver las claves de cómo los transfiguraste. Y eso nos permite ver también ciertos golpes del deseo. Por ejemplo, un personaje que muere no en la revolución de una manera más heroica, como tú lo planteas en la novela, sino que simplemente de una enfermedad de tifoidea, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta posibilidad de que en el mismo ámbito íntimo de la vida familiar, de la vida personal, se pueda refundar también el pasado, transfigurarlo. Mira, dices una cosa muy importante, José, para mí es esencial, que es darle a personajes de la vida real el destino que no tuvieron. Eso es. Realmente una novela le da un destino diferente, un destino mejor posiblemente, y a veces un destino peor, a personajes de la realidad. Yo quisiera que mi tío hubiese muerto heroicamente, ¿no? No por la falta de sanidad que había en México en 1921. Estamos constantemente recreando futuros posibles, encontrando destinos paralelos, destinos que hubiéramos querido darles a las gentes que queremos. De eso hablábamos, ¿no? Hace unos momentos antes de comenzar justamente esta charla, ¿no? Y también, bueno, en ese sentido yo pienso que tu novela también le hace un tributo a la memoria. Sí. ¿Sí? Entonces siempre ha sido para ti una constante en tus novelas este tiempo circular donde pasado, presente y futuro, sí, ¿no? Siempre están en un como remolino, ¿no? Que se confunden ahí. Entonces también en ese sentido, como esta historia, ¿sí?, nos remite a esos pasados, sí, y nos hace en un momento dado reflexionar sobre la importancia que tiene fijarse en ese pasado para poder vivir el presente y el porvenir, ¿no? Exactamente. Yo creo que un novelista en efecto rescata el pasado, pero también anuncia el futuro. No hay, yo creo, una buena novela en la que no se den cita tanto el pasado como el futuro, pero el novelista trata de actualizar en el presente ese pasado y ese futuro. El pasado se llama memoria, el futuro se llama deseo, pero todo ocurre hoy, todo ocurre en el presente. Esto es lo importante. La guerra y la paz ocurre en el presente, no ocurre en 1812 durante la campaña de Napoleón, ¿verdad? 100 años de soledad ocurre en el presente de la lectura. Es una de las grandes cosas que nos enseñó Borges, ¿no? Que una ficción sucede en el presente de quien la lee. Entonces ese presente ojalá tenga las dimensiones que yo digo, que el lector tenga la capacidad
de ver el pasado como memoria, pero también de ver el futuro como un deseo. El Aleph mexicano, sería un Aleph mexicano. Bueno, el Aleph lo han intentado muchas gentes, pero claro, la esclavitud de la literatura, de toda literatura, es que es sucesiva y lineal. La pintura puede ser simultánea, la podemos ver de un golpe, e incluso muchos de los intentos de la poesía moderna, Mallarmé o Apollinaire, lo que hacen es tratar de darnos el poema como instantaneidad. En una página está el poema y se puede ver el poema, no solo leerlo, sino verlo. Nosotros estamos condenados a la linearidad, a escribir una palabrita detrás de otra, ¿verdad? Ahora, triunfar sobre la linearidad para darle un sentido de simultaneidad, pues es lo que intentó Borges en el Aleph, es lo que intentó Machado de Asís en Don Casmurro, que es el pre-Aleph latinoamericano, es el mismo sentido de ver todas las cosas del mundo desde un punto determinado. Ahora, en una novela en cierto modo cronológica, pues es más difícil lograr ese sentido de simultaneidad. Entonces se puede lograr mediante símbolos, se puede lograr mediante metáforas, se puede lograr mediante la confianza del escritor en que al cerrar el libro, el lector va a tener una visión simultánea, completa, como si estuviera viendo un fresco de Diego Rivera de la novela, ¿no? De hecho, eso nos lleva a la relación con el mural, porque esta novela está también íntimamente relacionada con el mural, con la descripción, con los retratos hablados, con los retratos de palabras, casi, digámoslo así, con hologramas verbales que te están tratando de traer y recuperar estos puntos, ¿no? Sí, por eso hay tal insistencia en el muralismo mexicano y su extraño destino en los Estados Unidos, ¿no? A Rivera le encargan el mural de Rockefeller Center solamente para destruirlo o esconderlo, no se sabe, quitárselo a Rivera. Y en Los Ángeles, Siqueiros pintó un mural llamado América Tropical, que una señora rica de la sociedad de Los Ángeles le encargó a Siqueiros y dijo, ¿cuál va a ser su tema? Don David dijo, la América Tropical. ¡Ay, qué bonito! Se imaginó a Carmen Miranda con un sombrero lleno de plátanos y frutas bailando la samba, ¿no? Y lo que pintó fue a la América Latina crucificada por los Estados Unidos. Entonces rápidamente cal sobre el famoso mural que ya reapareció. Y a Orozco le hicieron una cosa terrible en los murales del Gran Prometeo de Pomona College. Insistieron que el Prometeo que está ahí luchando contra las águilas y trayendo el fuego al mundo, que está desnudo, no tuviera sexo. De verdad que es un extrañísimo Prometeo, y los muchachos han escrito abajo un grafito que dice Prometheus, you have to put it on before you put it in. Ojalá haya un discípulo de Orozco que vaya y termine la anatomía de Prometeo. Lo que quiero decir es que es muy curiosa esta relación en que los americanos encargan murales a los mexicanos, luego se horrorizan y los quieren borrar o mutilar o deformar, ¿verdad? De manera que eso también nos habla de la posibilidad de deformar o de censurar esa realidad simultánea, esa realidad muralista de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Carlos, a mí me da la impresión de que esta novela es una novela en donde estamos, para empezar, como viendo toda una trayectoria de tu obra, y donde más se nos aparece un Carlos Fuentes emocionado, el Carlos Fuentes humano, el Carlos Fuentes que realmente logró comunicarse con nosotros. ¿Cuál es el tiempo de Carlos Fuentes en relación con esta obra? Bueno, es una obra de madurez, lo cual tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, Guadalupe, desde luego, ¿verdad? Uno recorre una carrera en la literatura, muchas avenidas, meandros, pantanos, selvas, montañas, infiernos también, subterráneos. Y hay un momento quizás en que un autor puede sentarse y hacer no tanto un resumen de su obra, sino decir, toda mi vida, con todo lo que he hecho, ¿para qué me estaba yo preparando? Y mi decisión fue que yo me había preparado para escribir Los años con Laura Díaz, que este era mi destino de escritor, que podía escribir ese libro y luego morirme, no en paz, porque nadie se muere en paz, pero sí con un sentido de que finalmente había logrado una especie de comunión entre mi persona y mi escritura y mis lectores. Esa triple comunicación que es a lo que aspira un escritor siempre. De hecho, un dato muy interesante que también se plantea en esta novela
es la pregunta y el cuestionamiento de la fe, que, bueno, desde las buenas conciencias ya estaba presente. Cuando te tratas de asomar detrás de la fachada de lo sagrado y encuentras pues que nada más hay unas cuantas maderas y unos clavos, no hay nada. Hay esta preocupación que recorre esta obra, nuevamente está presente aquí, pero hay dos momentos que particularmente encuentro de comunión con lo sagrado. Sí. Uno, el encuentro de Laura Díaz con una diosa en la selva, y el otro con Frida Kahlo, cuando Laura Díaz está soñando el sueño de Frida Kahlo, la posibilidad real de la comunión. Yo quisiera preguntarte sobre este ámbito, el ámbito de lo sagrado, tu exploración y tu relación con ella particularmente. Mira, qué bueno que tocas ese tema, José, porque es obvio que hay ciertos elementos del conflicto religioso en México que aparecen en la novela. Hay un cura simpático, bonachón, jarocho, que aparece al principio, es sustituido naturalmente por un poblano, naturalmente por un cura poblano intolerante, hijo de su tal por cual, que en nombre de lo sagrado cree el pecado, ¿verdad? En nombre del bien cree el pecado. Y luego hay una inocente, una monja que se llama Gloria Soriano, que es denunciada por el marido de Laura Díaz y que provoca la ruptura entre marido y mujer por la falta de solidaridad, por el acto terrible de la delación que implica esto, ¿no? Pero tienes toda la razón, más allá de estas evidencias, hay este problema contemporáneo, que es un problema muy importante, yo creo, en el arte contemporáneo, y es la relación con lo sagrado fuera de la fe. No tener fe y, sin embargo, admitir la existencia de lo sagrado, comunicarse con lo sagrado. Yo creo que ha sido el esfuerzo de cineastas como Buñuel y Bergman, en los que hay una revuelta contra sus respectivas religiones, el catolicismo y el protestantismo, pero una necesidad de sacralización del mundo, o de escritores católicos como Mauriac o Bernanos, o de hombres hombres laicos totalmente como Camus, que sin embargo no desprecian la dimensión de lo sagrado. Yo creo que ha sido uno de los grandes problemas, una de las grandes realidades de la vida contemporánea, aspirar a lo sagrado sin necesidad de la fe, sin necesidad de la Iglesia. Y no sé qué nos va a decir el siglo XXI sobre este problema, pero va a tener alguna respuesta. Perdón. Podemos cambiar nomás.